Eh, el acceso al agua es un tema que ha salido en los encuentros que hemos tenido hasta el momento con bastante frecuencia, con respecto, no sé, a la preparación de mamaderas, con respecto a la limpieza de los alimentos que tenemos en casa, o que las familias a quienes acompañamos tienen o no, y qué recursos tienen que tener. Así que hoy básicamente vamos a hablar del acceso al agua en los entornos alimentarios que vimos ayer, que son el hogar, los comedores escolares y los comedores comunitarios, y algunas estrategias que tienen que ver también con los suministros y el agua para los suministros y demás, ¿no? O sea, lo que hizo SAS fue estudiar, fue tener en cuenta este tema que muchas veces se da por sentado o está invisibilizado por otros temas, pero el tema del agua en la Argentina no es un tema menor. Así que nada, le cedo la palabra a mi compañero, a Nico, y espero que lo disfruten y que les permita reflexiones que podamos poner en común en el día de hoy, en función de los lugares donde trabajamos y las estrategias que podamos tener para resolver problemas vinculados al agua. Nico. Bueno, muchísimas gracias, Maru. Buenos días a todos y todas. Primero, agradecer a Alimentares y a Potenciar por la oportunidad y por haber gestionado e impulsado esta red de sistemas alimentarios sostenibles, SAS, de la cual somos parte. La verdad es que nos parece un espacio súper potente, ¿no? Como para pensar, debatir y generar propuestas en relación al tema tan necesario en nuestra Argentina hoy, ¿no? Bueno, mi nombre, como les dijo Maru, soy Nicolás, soy de Córdoba, soy licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y ustedes van a decir qué tienen que ver un relacionista internacional en el tema de acceso a agua, y en realidad la cosa está en que el problema del acceso al agua es un problema complejo, ¿sí? Que tiene muchísimas aristas, y principalmente, o una de las cosas más importantes, es que hay que trabajar la gestión del agua, ¿no? El agua naturalmente está distribuida por la naturaleza de forma inequitativa en el territorio, y a partir de esa inequidad se le suman otras que ya son las sociales, económicas y políticas, que van haciendo un entramado complejo en relación al acceso al agua, tanto para el consumo como para la producción o para el saneamiento, ¿sí? En mi caso, Fundación Plurales, que es la organización de donde vengo, trabaja en la región del Chaco, en Argentina, Bolivia y Paraguay, desde el año 2001, con comunidades principalmente campesinas e indígenas en el área rural, y nos empezó a pasar a partir del 2007 más o menos, que en la medida en que íbamos a las comunidades a intentar trabajar con algunos de los proyectos que ya teníamos aprobados, con financiamiento, por ejemplo, para temas productivos, nos empezábamos a empantanar en un punto o en un cuello de botella que era clave, y que era el acceso al agua, ¿sí? Las comunidades nos decían, vamos a trabajar en la producción o en temas de turismo sustentable, por ejemplo, cuando no tengo la capacidad de darle agua todos los días a mis hijos para que vayan a la escuela. Entonces, a partir de ahí, nos empezamos a meter en este mundo del cual no conocía nada, soy sincero. Empezamos aprendiendo con las comunidades, ¿sí? A ver qué tipo de tecnologías podíamos encontrar, a quiénes les podíamos pedir apoyo, qué instituciones técnicas, por ejemplo en Argentina el INTA en aquel momento nos dio una mano súper importante para empezar a ver qué tecnologías podíamos tener a mano para solucionar estos problemas, y de ahí empezamos a gestionar un proyecto que luego se transformó en el programa Set Zero, ¿sí? Que es la articulación de distintos organismos públicos y privados de Argentina, Bolivia y Paraguay para poder generar proyectos de acceso al agua para consumo, producción y saneamiento. Ese programa surge en el 2009 más o menos, y hasta el momento hemos venido trabajando en proyectos para comunidades específicas de este territorio, principalmente rural, en los 3 países. Bueno, es un poquito para que conozcan de dónde vengo. Hay cosas que seguramente les voy a poder contestar porque las hemos vivido desde la experiencia, ¿sí? Pero no porque sea técnico, no soy ingeniero, ¿sí? Conocemos desde el andar y el transitar en este camino que es súper complejo, y que seguramente muchos de ustedes están acá, deben estar
más o menos en la misma. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Vamos. Ahí está. ¿Qué vamos a ver hoy? Acá un poquito como para que tengan en cuenta los temas que vamos a estar trabajando. El primero es entender qué es el agua como derecho humano. ¿Sí? Eso es fundamental, porque de ahí surgen obligaciones y responsabilidades tanto de las personas como de los estados, de las distintas instituciones que conforman el territorio en relación al acceso al agua. ¿Sí? El derecho humano al agua, como vamos a ver, es algo súper reciente en nuestra historia, pero sumamente necesario para poder dar pie a cumplir con todos los otros derechos que tenemos como personas y comunidades. Después vamos a trabajar o vamos a indagar un poco más en lo que son las problemáticas del acceso al agua, tanto a nivel mundial como en Argentina principalmente. ¿Qué está pasando en Argentina con el acceso al agua para consumo, en el saneamiento? ¿Sí? Ahí la idea es que podamos tener algún intercambio, no somos muchos, así que por ahí seguramente podemos abrir el micrófono e intercambiar algunas cosas. Vamos a estar trabajando después sobre el vínculo y la relación entre el agua y la seguridad alimentaria, que es crucial para lo que es este ciclo. Y por último, no nos vamos a quedar solamente en las problemáticas, sino que vamos a conocer algunos casos de buenas prácticas, ¿sí? Uno centrado más en el ámbito rural y otro centrado más en el ámbito urbano, como para que tengamos algunas herramientas o estrategias que han funcionado, que podemos compartir y sobre las cuales podemos aprender seguramente. Bueno, vamos a la primera parte. Me pueden interrumpir cuando quieran, ¿sí? Como decíamos, somos pocos, así que sin problemas, seguramente ya la mayoría han estado en el Zoom, levantando la mano o escribiendo en el chat, me avisan y vamos charlando. Bueno, como les decía recién, para empezar a hablar del agua e entender qué es el derecho humano al agua, lo primero es esto. Hace simplemente 11 años, en el 2010, la ONU reconoció el derecho humano al agua como un derecho, ¿sí? Entendiendo que el agua potable, limpia y el saneamiento son esenciales para la relación con todos los otros derechos, como decíamos. Es un puntapié o es una condición necesaria para poder cumplir con el resto de los derechos humanos que tenemos. ¿Cómo lo vemos o qué características tiene este acceso al derecho humano al agua? Por un lado, Naciones Unidas dice que el agua tiene que ser suficiente, es decir, que tiene que darnos a todas las personas, todos los días, una cantidad de agua suficiente para poder llevar adelante nuestras tareas domésticas, el acceso al agua para el consumo, para la bebida, para el alimento, para generar alimentos, para la higiene, para los distintos usos que le damos en nuestra casa. La Organización Mundial de la Salud dice que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona por día. Ese es el mínimo, ¿sí? Y acá vamos a ver o a empezar a entender algunas de las grandes inequidades que se presentan en función de este tema. Hay comunidades en Argentina, ¿sí? No hace falta que nos vayamos al África, como en algún momento creíamos, para pensar en la problemática del agua. En Argentina hay comunidades que no llegan ni a 50 litros diarios de agua, ¿sí? Y por otro lado tenemos nuestras zonas urbanas de nuestro país, en donde una persona consume promedio entre 300 y 600 litros de agua por día, ¿no? Y en ese consumo está claro que también estamos hablando de agua que se derrocha o que se pierde al dejar una canilla abierta, en el baño, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos que sea suficiente, al menos entre 50 y 100 litros de agua por persona. Necesitamos que sea accesible, dice ahí abajo. ¿Qué quiere decir eso? Las personas tienen que poder acceder al agua y en la definición de Naciones Unidas dice que es necesario que el agua al menos, si no la tenemos en el hogar, en nuestra casa, al menos esté a menos de 1000 metros, ¿sí? A menos de una cuadra. Bueno, ya vamos a ver también eso, de que es algo que no se está dando en todo el territorio. Necesitamos tener acceso lo más cercano posible a nuestra casa, porque implica, si no, que hay que dedicarle un tiempo a recogerla, al acarreo,
¿sí? Diario para poder acceder al agua, algo tan básico. Tiene que ser saludable, y acá entra en juego esta palabra de el agua segura más que el agua potable. Cuando decimos agua potable estamos diciendo que el agua tuvo un proceso de potabilización. Entonces eso es algo que se decía en su origen, pero no es la palabra que hoy se utiliza mundialmente, sino que es usa agua segura, ¿sí? Porque el agua no necesariamente tiene que pasar por un proceso, una planta purificadora. Podemos tratar el agua con otras técnicas u otros métodos para que el agua sea segura y cumpla con la normativa, ¿sí? Para que sea saludable para las personas. El agua tiene que ser aceptable, es decir, que no tiene que tener color, olor o sabor, y al mismo tiempo, entrando en el tema de los baños y la salubridad, todas las instalaciones de servicio de agua deben estar culturalmente apropiados y sensibles al género, dice, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el acceso al agua, el cómo nos vinculamos con el agua, tiene mucho que ver con la cultura, tiene que ver con el género. Tenemos que pensar que, por ejemplo, las personas que no tienen baños, ¿sí? Y que las mujeres y hombres tienen que salir a hacer sus necesidades fuera de su casa, genera, por ejemplo, espacios comunes de violencia de género, ¿no? Entonces esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. El agua no es solamente salud, también, como decíamos, repercute en un montón de derechos que tenemos como personas. Tiene que ser asequible, y ese término es un poquito complejo, pero no difícil. Asequible quiere decir que el derecho humano al agua no implica que el agua tenga que ser gratis, ¿sí? El agua segura o el agua potable tiene un proceso, y ese proceso muchas veces se genera a través de un servicio. Entonces el servicio se paga. Lo que dice, o lo que quieren poner en evidencia con esto, es que necesitamos que sea un costo accesible o asequible para las distintas personas que están en el territorio. No podemos poner un litro de agua a un precio que una persona al que no puede acceder. De hecho, la normativa dice que el costo del agua no debería superar el 3% del ingreso familiar de una familia, ¿sí? Bueno, eso es algo que también vemos que no se cumple. En los lugares en donde no se accede al agua, en donde no lo tienen en su propia vivienda, como por ejemplo los espacios rurales de nuestro país, pagan hasta 8 veces más que lo que pagamos en las ciudades por tener acceso ilimitado al agua, ¿sí? Entonces, esas inequidades son fundamentales para entender la complejidad del tema que tiene que ver con el acceso al agua en nuestro país. Y aquí, en el 2016, Naciones Unidas lanza los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Seguramente han oído hablar de los ODS, que son como una guía de objetivos y metas a cumplir por los estados para garantizar el desarrollo sostenible de nuestro planeta. Dentro de estos objetivos se plantea el objetivo 6, que es específicamente el objetivo de acceso a agua para consumo, saneamiento y producción, el acceso al agua limpia y saneamiento, y que va retomando todas estas nociones que nosotros vimos recién, ¿sí? Pero al mismo tiempo les pone metas específicas a cumplir a los estados, ¿sí? Solamente como para que tengamos en cuenta, este es como el marco general sobre el que vamos a estar trabajando. Para pasar ahora a las problemáticas, les propongo, seguramente ahí en el chat les están compartiendo ese link donde pueden ingresar y pueden poner las problemáticas que ustedes conocen en relación al tema de agua, ¿sí? Como para que podamos entender qué cosas pasan en sus territorios. Seguramente acá tenemos gente que es de Buenos Aires, de Córdoba, de San Juan, de distintos lugares de nuestro país. Entonces, la realidad en función de las problemáticas son distintas. Hoy ingresan directamente por el link, no necesitan un código. Ahí Melanie les puso el código, el link, el enlace en el chat, por si quieren ingresar ahí. Sí.
Lo que van a ver es esto, les va a salir esta pregunta: ¿qué problemas conocemos en relación al acceso al agua? Pueden poner 3 preguntas o las que crean, y vamos a ir viendo aquí las respuestas que van generando. Exceso de arsénico, reducida red de agua, contaminación de napas, salud. Megaminería, agrotóxicos, reducida red de agua, exceso de arsénico, poca agua en las ciudades. Arsénico se menciona varias veces Sí. con distintas maneras. Distancia, lejanía, lo que comentaba Nico, está a una cuadra o no. Contaminación reiterada, por eso está más grande. Escasez, agroquímicos, agua con arsénico. Poca información. Reducida la presión, presión del agua. Bueno, estas son algunas de las cosas que claramente están sucediendo en nuestro territorio y seguramente si siguen sumando, podemos seguir, ¿no? En el medio también nos está quedando el tema de la contaminación. Hay después algunas cosas, como decía, el agua con arsénico, la megaminería, la poca red de agua que tenemos, la turbiedad. Estas son algunas de las problemáticas que vemos en nuestro país, y lo que vamos a ver ahora es a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Acá, si alguien quiere hacerme alguna pregunta en función de lo que dijimos recién de derechos humanos, o ahora con el tema de las problemáticas, simplemente pidan en el chat o abran el micrófono y hacemos un pare, ¿sí? Como decíamos, somos poquitos, así que podemos charlar también. Bueno, a nivel mundial, según Naciones Unidas, para el año 2025, más del 50% de la población va a vivir en zonas de escasez de agua. Eso es un dato sumamente grave, porque claramente para el 2025 no falta nada. es un dato ya urgente y que nos pone en evidencia justamente la necesidad de trabajar este tema a fondo y entender qué tipo de responsabilidades tenemos todos en esto, ¿no? Y cómo se van atravesando distintas cosas como la producción de alimentos, las industrias, el agua para el consumo humano, el Estado qué papel juega en toda esta problemática, las instituciones internacionales, etc. Claramente es uno de los problemas más importantes que vamos a tener a nivel mundial en breve. De hecho, para algunas zonas ya es el mayor problema que tienen. Dentro de este 50% de la población, dice Naciones Unidas, que va a estar en zonas de escasez de agua, el 90% va a vivir en zonas rurales, vive en zonas rurales, ¿sí? Es decir, que casi el 100% de la población de zonas rurales va a tener problemas de acceso a agua. Y esto también es importante porque en estas zonas, en las zonas rurales, la población vive de la producción de la tierra. El acceso al agua implica o se relaciona directamente con lo que es la seguridad alimentaria. Y no solamente para las familias que viven en las zonas rurales, sino también porque es el espacio en donde se generan los alimentos que consumimos habitualmente todos, ¿sí? Otro dato que no está acá, pero según Naciones Unidas y la FAO,
el 70% de los alimentos que consumimos habitualmente, frutas, verduras, hortalizas que consumimos en las ciudades, se generan por medio de la pequeña agricultura familiar que vive, ¿no?, en el territorio rural de nuestros países. Entonces, es un dato sumamente importante. El no acceder a agua, como decíamos recién, repercute en otros derechos, tiene consecuencias directas en la salud, nos repercute en la educación. Los chicos muchas veces no pueden ir al colegio por falta de agua. Si no hay agua, los colegios cierran o los chicos no pueden ir. Tiene consecuencias directas en el trabajo. Aumenta las brechas de género, y esto es importante porque en este tipo de territorios, tanto las mujeres como los niños y niñas son los que en general se encargan del acarreo del agua, ¿sí?, de ir a conseguir el agua diariamente para poder abastecerse en sus familias. Entonces, el no contar con agua amplía las brechas de género. Es otro dato a tener en cuenta. Conseguir el agua, sí. Acá aporta Gustavo, que tiene trabajo en el este de Salta, donde describe que es muy escasa, estacional, entre paréntesis, de mala calidad y de difícil acceso. Exactamente. Esa foto refleja una realidad de la zona de Salta, dice Gustavo. Tengo por acá, para un ratito, les voy a leer un pedacito de un informe de la Mesa Provincial de Agua de Salta, ¿sí?, donde refleja el caso concreto de Rivadavia Banda Norte, o Rivadavia Banda Sur, donde claramente vamos a ver todas estas cosas y la que nos aporta acá el compañero, para graficar ese problema que tenemos en nuestra zona rural. Conseguir el agua en este tipo de territorios demanda entre 2 y 4 horas diarias. Realmente es un trabajo que no se observa, que no está remunerado claramente, y que consume una cantidad de tiempo que se lo resta a otro tipo de actividades que podríamos estar desarrollando, ¿no? En Argentina, vamos, esto es a nivel mundial lo que estamos viendo, y algunas cosas van a tener como un correlato directo con Argentina. Les voy a pasar ahora un videíto para ver y entender la problemática de una zona concreta que es Tulumba, en el norte de Córdoba. Este video ya tiene su tiempo, es del 2014, y entre las personas que están ahora está Miriam, que es parte de la comunidad, para que podamos tener también como un anclaje directo a algo que pasa en el territorio, ¿sí? Viven aproximadamente 30 familias, de las cuales son productores de pequeños animales, con cabras, ovejas, chanchos, vacas en pequeña cantidad, caballos, y las mujeres generalmente hacen dulces, arropes, hilados y otras actividades para el mismo consumo de la casa. Cuando yo escribí en la escuela en el año 2000, me impactó, me impresionó y me llenó el alma. ¿Por qué? Porque en esta zona había muchos arroyos y ríos. Era una cosa muy linda ver que, por ejemplo, todos los niños me contaban que por su casa pasaban un arroyo, pasaban un río, y que estaban, digamos, en una comunidad que tenía un paisaje, si se quiere, yo le decía un paisaje secreto y muy rico. Hace 7 años ha comenzado una época de falta de lluvia. Teníamos antes un promedio de 700 milímetros anuales y de repente se fueron a 300. Esto nos afectó mucho, ya que era una franja geológica donde teníamos un microclima. La comunidad, al no tener una gimnasia, por decirlo así, que se tuviera esa situación, se hubiera presentado en muy pocos años, entonces no estaba preparado. Las represas se empiezan a cerrar, duran pocos meses, no se completan, la mayoría no se completan con agua. Entonces
pagar el combustible a distintos camiones o comprarlo en su efecto cuesta mucho, mucho para la economía de la zona. Si trabajamos con lo que es la huerta, una huerta comunitaria, una huerta escolar, también hacemos trabajo con lo que eran plantas aromáticas y medicinales, y para hacer un rescate de los saberes populares, sobre todo este tipo de conocimiento de las plantas. Pero esto se ve muy fuertemente influido por la carencia del agua. La producción bajó en animales a un 60 o más por ciento en cada familia, de mortandad o tener que vender los animales porque no teníamos agua para darles. En el caso de la producción de dulces y arropes se perjudicó porque la vegetación se perjudicó tanto que se fueron secando. Hay dos aspectos, uno es el aspecto, si se quiere, geográfico, más que geográfico, digamos, sería el aspecto físico, y el otro el aspecto emocional. ¿Por qué? Porque cuando viene un papá y me dice, maestro, no lo puedo mandar al chiquito porque no tenía ropa limpia, no tenía guardapolvo en condiciones y todo, y yo no quiero que mi hijo se presente a la escuela en condiciones que no son las normales. A mí como maestro me entiendo muy hondo, yo, esta familia está sufriendo una necesidad tan grande de agua que guarda hasta las últimas litros de agua para lavarle los chicos. Y ese niño que ve que en su casa toda la actividad agropecuaria, toda la actividad económica está condicionada, no está con la cabeza preparada para recibir la educación. Lo que ahora estamos tratando de implementar es la recolección de la lluvia en cisternas o tener cisternas para poder, cuando traigan el agua, tener más acopio. Trabajando en conjunto se puede hacer un servicio de agua que si fuera domiciliario a través de cañería, incluso si fuera un sistema, digamos, de tanques que lo podrían derivar para el consumo humano. Este sistema de cisterna le da al poblador la posibilidad de que él mismo se provea y la pueda racionar, o sea, la pueda, si se quiere, administrar. Bueno, ahí no sé si Miriam, que está entre los participantes, si querés abrir el micrófono y compartir un poquito justamente esos miembros de la comunidad y cómo han pasado esta problemática que han sufrido en el 2007, ¿no? Sí, bueno, yo soy Miriam, pertenezco a una organización de mujeres rurales que se llama Mujeres Libres del Norte Cordobés, además en el marco del colectivo de mujeres del Gran Chaco Americano. En nuestra zona, sí, teníamos un microclima, como ya comentaron, y fue muy duro poder superar, hacerle frente prácticamente a la sequía. Nunca habíamos sufrido de esto, pero bueno, con estos cambios climáticos tuvimos que transformarnos nosotros y empezar a aprender muchas cosas, ¿no? Gracias a Chechero pudimos aprender desde cómo, qué cantidad de agua debemos utilizar, qué cantidad de agua debe tomar un animal diariamente. Llegamos a un momento que ni siquiera teníamos para tomar nosotros, y lo peor fue, no teníamos dónde guardar el agua. Si podíamos conseguir algún camión, lamentablemente las familias guardábamos en tachos, en botellitas, en lo que fuera para tener eso. Perdimos muchísimo, muchísimo, hay cosas que nunca se pudieron recuperar. Árboles frutales, huertas, bueno, eso es lo más fácil de recuperar, pero perdimos todo lo que es alimentos para el autoconsumo, ¿no? La verdad que fue una etapa muy dura,
A mí me tocó principalmente, yo tenía 2 niños de en edad escolar, ya de secundario, ¿no? Pero la verdad que muchas veces las mamás hasta ni siquiera nos bañamos en 2 o 3 días para poder guardarle el agua para que los niños se puedan bañar y ir a la escuela. Esa agua se recolectaba del baño, de bañarse en algo para lavar la ropa o para lo que fuera necesario, o sea, tenía doble uso. Aprendimos a reutilizar el agua y aprendimos a ver las condiciones del agua. Aprendimos muchísimo y tuvimos la gran suerte de acceder a un proyecto de cisternas familiares, ¿no? O sea, fueron beneficiadas 100 familias con una cisterna y podemos hoy en día volver a soñar y a volver a reinventarnos en la parte productiva por tener acopio, ¿no? Hoy en día podemos, en épocas como la de actual, que ya ha vuelto la sequía otra vez, si nos traen camiones de agua, poder guardarla el agua por un tiempo para poder llevar una temporada más larga con el suministro. La verdad que se perdió mucho, mucho no se pudo recuperar, otros lo estamos intentando y muchas cosas se recuperaron también, pero fue un aprendizaje, ¿no? Del cuidado del agua. Hoy en día la cuidamos muchísimo, tanto en invierno como en épocas de verano, que acá llueve en verano. La cuidamos, sabemos lo que es reservorio, sabemos administrarla de otra forma. Más las mujeres, porque recordemos que las mujeres somos las que administramos el agua en la casa, en los animales y para la cocina, el baño, lo que fuera necesario, la que realmente administra el agua es la mujer. Con números, sacando cuentas y tratando de que alcance, ¿no? Fue una experiencia traumática en un principio y después muy interesante el poder superarlo y hacerle frente. Y hoy en día es como que estamos más preparados todos, ¿no? Acá la gente ya está más preparada, guarda el agua cuando llueve, hasta con un gallinero puede poner una calaneta y un pequeño tanque para el futuro invierno, ¿no? O sea, hacerle frente tanto a nivel familia como a nivel producción. No sé si quieren alguna pregunta, estoy acá para responder, ¿no? Toda la experiencia que tenemos es a base de vivirlo. Gracias Miriam por estar además, gracias. Me hace pensar en un millón de cosas. Me parece esto que decías vos, una vez que uno conoce el problema sabe qué hacer con eso, ¿no? Lo importante que es aprender a cómo usarlo. ¿Cómo hacen en el caso del consumo de la casa, o como vos decís, las mujeres son las que principalmente administran? La primera pregunta que pongo en común con el grupo es cómo la potabilizan, cómo la hacen saludable, como decía Nico antes. Bueno, en base a una cartilla que se nos dio, no sé, sabemos la cantidad de cloro que debemos echarle si tenemos una cisterna llena o la mitad o un cuarto. Se le coloca cloro, se mueve el agua y se deja reposar toda una noche para recién el consumo. Esto hay que ir midiéndolo cada tanto para mantenerla apta para consumo, ¿no? O sea, recordemos que muchas mujeres tenían que recorrer varios kilómetros para traerla y a veces conseguían agua con barro y tenían que de alguna forma limpiarla para poder consumirla, ¿no? O sea, se llegó a un extremo. Hoy en día llueve y sabemos qué cantidad llovió y cuánto pudimos guardar, ¿no? O sea, aprendimos a sacar esos cálculos
y bueno, la consumimos, no tuvimos más enfermedades del hígado. Antes la gente, me duele el hígado, y no sabían, en realidad los médicos te medicaban y listo. No hubo antes una investigación, ahora sí, sabemos que muchas enfermedades y muchas problemáticas del organismo son por consumir una agua no apta. Okay. O sea que estamos tocando muchos temas, salud, estamos tocando el tema de la vida misma, o sea, el agua es vida. Y acá comenta Jovita, creo que ella está en Jujuy, y dice, sí, la verdad en el campo es difícil obtener agua. En donde yo vivía tenía que caminar 5 kilómetros para traer agua, y en tiempo de lluvia recolectaba en tachos y duraba unos meses. Sí, Aporta un... el tema es que si se recolecta en tachos que le da el sol, no tienen agua, no tiene tapa, el mismo sol crea unos hongos que son nocivos para el organismo, ¿no? Todo eso lo aprendimos en el transcurso, y la verdad que esos son los que afectan muchísimo, y las enfermedades que vienen en base a eso. Más ahora, Aclaro una cosita, ella dice que es de Salta, no de Jujuy, me corrijo. perfecto. Más ahora en pandemia, ¿no? Más ahora que necesitamos lavarnos más las manos, que necesitamos una higiene más en todo, hay que tener suma precaución en mantener el agua limpia realmente y en condiciones óptimas. Miriam, yo te quería hacer una consulta, una pregunta. Nos conocemos hace años, claramente, con Miriam. Hemos trabajado mucho, pero está bueno por ahí esto de que tuvieron el problema, se gestionaron soluciones, y qué pasó después de que tuvieron el agua, cómo cambió o qué cambió, ¿no? En el ámbito territorial de ustedes el tener acceso a agua en sus domicilios, en sus hogares, a partir del trabajo de los sistemas. Bueno, de hecho, el tema este de salud, ¿no? Muchas familias tenían enfermos de hígado, decían, me duele el hígado, tengo vómitos, tengo diarreas, y bueno, nos dimos cuenta que era la falta o mal agua, no consumir suficiente agua también es malo, no tomar suficiente agua, ¿no? Primero fue eso. Segundo, la tranquilidad que uno tiene de la higiene y poder acceder, que los niños vayan a la escuela, ¿no? O las personas que puedan moverse de otra forma. Tercero, en la parte productiva. La parte productiva, como les dije, tuvimos que reinventarnos con las pérdidas grandes que tuvimos. Muchos no se puede recuperar, pero pudimos pensar en otras producciones, pudimos pensar en volver a producir algunas cosas y algunas cosas nuevas. Y además tomar una conciencia distinta a la que teníamos, ¿no? Cuando uno no tiene ese problema, no, como que es difícil verlo, más en las zonas nuestras donde no hay mucha comunicación y mucha difusión. Pero volver a ver los problemas, volver a aconsejar a los vecinos, volver a aconsejar a otras comunidades del cuidado del agua y de lo que hicimos, la verdad que es superador, ¿no? Pudimos superarnos ampliamente en todos estos aspectos, y hoy en día inclusive podemos tener una verdura en invierno, ¿no? Tener animalitos chicos en invierno, nuestra alimentación es mucho mejor, y estamos pensando, y muchos ya lo estamos logrando, en producir no solamente para nosotros, sino para vender el excedente. O sea, son proyectos más que todo de género, que las mujeres ahora pueden producir su propio emprendimiento, y eso también, en el caso nuestro, que luchamos contra la violencia de género, nos da mucho aliento de que las mujeres, aunque se queden solas, pueden llevar su familia, ¿no?
O sea, son muchos aspectos que nos beneficia el tener agua. Miriam, acá y Nico, acá hay Gustavo, que también tiene trabajo en Salta, hablando de estos espacios en común. Miriam habla de colectivos de mujeres también. Gustavo aporta en el chat que hay una mesa en la que él trabaja, Mesa del Agua, donde se trabaja cosecha con agua. Él menciona el desafío que es para miles de habitantes de un área geográfica muy extensa. Hay varias alternativas: cosecha de agua del verano para el invierno, primavera, mediante cisternas y tajamares, represas y perforaciones, ¿no? Yo lo que aporto a esto, o sumo a este comentario de Gustavo, es si hay espacios como esta Mesa del Agua en la que se conozcan, digamos, se difundan en zonas rurales como donde está Miriam y donde están probablemente muchos de los compañeros que estamos acá hoy trabajando por este tema, ¿no? Sí. En esta zona no, o sea, todavía no. Tenemos dos organizaciones, una de mujeres y otra mixta, que se abrió al revés, o sea, desde la organización de mujeres se formó una organización mixta de productores que se llama La Tranquera. En este caso fuimos ejemplo nosotras, ¿no? para que también los hombres y las familias en sí se organicen, pero tratamos de lograr cosas en conjunto. Más o menos somos 70 familias, ¿no? Pero lo que hacemos es incidir un poco más y tratar de estar más cerca de los municipios que son en este momento son más aliados, y la verdad que podemos encontrar una red más de contención y de ayuda mutua, ¿no? Porque nosotros sabemos que lo que producimos nosotros lo puede comer el pueblo, ¿no? O sea, no tenemos ciudades cerca, solamente pueblos. Si nosotros podemos producir mejor, el pueblo también consume mejor, ¿no? La gente del pueblo. Estamos hablando de pueblos de 2.500 habitantes, no más, ¿no? Gustavo quería tomar la palabra. ¿Querés decir algo, Gustavo? Sí, mira, la verdad que es muy interesante el planteo que hace. Yo estoy trabajando justamente en la Mesa del Agua. Como mencionaba, la Mesa del Agua es una mesa donde están nucleados organizaciones no gubernamentales y también conducida desde el gobierno, universidades, y se está trabajando fundamentalmente en toda la zona este de la provincia de Salta. La zona este de la provincia de Salta, desgraciadamente, tiene el segundo municipio con necesidades básicas insatisfechas con mayor índice, después de Ramón Lista en Formosa. Así que es uno de los que mayores carencias tiene. Y una de esas grandes carencias es el agua. Tenemos un periodo que va prácticamente desde mayo hasta octubre, noviembre, sin precipitaciones, con agua de muy mala calidad, con agua contaminada con arsénico. Ahí en Rivadavia Banda Sur, que mencionaba Avellaneda, Nicolás, hay mucho arsénico, en otros lugares también, ¿no? Y estamos trabajando en lo que le llamamos la cosecha del agua, como mencionaba, justamente con la Mesa del Agua, haciendo grandes cisternas y techando los techos que en las viviendas son de paja con chapa, para que el agua esa circule por la chapa, se capta con cañerías y se la lleva a estas cisternas. Y eso se traslada desde la época de lluvia a toda la época del invierno y parte de la primavera. Y después se hacen lo que se llaman tajamares sobre lugares donde corre el agua para poder alimentar a los animales, que tienen una gran mortandad por falta de agua durante el invierno. O sea que
esto muestra claramente las condiciones extremas que vive el Chaco salteño, y bueno, y también perforaciones, pero la mala calidad, como mencionaban, con el arsénico, hace que sea un agua de relativo uso para consumo humano. Muchas veces se le da a la hacienda por la cantidad de sales que tiene, que la tolera, no tanto así como el ser humano, pero la verdad que es muy complicada, es una situación muy, muy complicada. Y un dato hablando de la cuestión de género, nosotros hemos hecho un trabajo junto con, desde la Fundación Hombre y Hábitat, junto con Solidaridad, que es otra fundación internacional, todo un estudio de género, donde vemos la problemática y el esfuerzo que hace todo el colectivo femenino en la zona, que son las que llevan adelante las huertas, con las que pretendemos llevar adelante un programa desde Fundación Hombre y Hábitat, y justamente una de las carencias que hay es el agua para llevar adelante las huertas. Y rescato, hay dos organizaciones donde hay hombres y mujeres, pero las que comandan, digamos, las cabezas, las presidentas, son dos mujeres. Una organización llamada Bermejo, la otra Unión y Progreso, que es con la que estamos más trabajando, que tiene a cargo son dos mujeres y que la llevan, pero realmente pero muy, muy, muy bien. Eso quería un poco comentar así para dar un panorama general de la situación. Muchas gracias, Gustavo, gracias por compartir. Acá te piden en el chat que si tenés algún antecedente para compartir, sea un enlace o algún material sobre la mesa del agua que se pueda ver, Alina Sarli pregunta si lo puedes compartir en el chat. También este problema del que estamos hablando no es ajeno a la zona de San Juan. Isabel del Banco de Alimentos de San Juan menciona que la sequía en San Juan se debe a la ausencia de nevadas en la cordillera, ya estamos hablando de otros problemas que no son la lluvia, y la desaparición de glaciares, y eso hace un retroceso en las napas freáticas que están asociadas a la megaminería. Unión y Progreso, agrega Miriam, Unión y Progreso están en nuestro colectivo también, así que tienen ese punto en común, Miriam y Gustavo. Esto me hace pensar en un lindísimo punto que puso Luciana Malamud de Sades ayer, que es cómo podemos ponerlos a todos ustedes en contacto ante las afinidades que tienen. Estamos buscando los mecanismos para circular los mails de ustedes para que voluntariamente puedan asociarse. Por supuesto, esto es una red que se está co-construyendo con ustedes. Nos gustaría ser parte de esas conexiones y vinculaciones, favorecerlas, así que estamos buscando los mecanismos para que todos estén en contacto y puedan articular esfuerzos, como este caso en el que Miriam y Gustavo se encuentran trabajando en común con una organización en el territorio. Excelentes los aportes de Miriam y Gustavo, suma Celina, es verdad, las coincidencias siempre son para festejar. Gustavo también menciona, sí, con Unión y Progreso estamos trabajando fuertemente, y la que lo dirige es Lucía Ruiz, así que supongo que tendrán mucho para conversar y para ponerse en contacto. Siempre tienen obviamente la libertad de los envíos directos y personales entre ustedes en el chat y permanecer en contacto, pero sí, respondiendo a la inquietud de Luciana y a lo que se pone hoy en común, vamos a buscar los mecanismos de permanecer en contacto. Y otro aviso que paso antes de volverle a dar la palabra a Nico para que sigamos, es avisarles que hacia fines de mes probablemente hagamos un taller que integre los contenidos de los 9 talleres, lo llamamos internamente el taller 10, es con todos los capacitadores. La idea es que este espacio que hemos creado juntos tenga un micrófono abierto para preguntas, aportes, y para hilvanar y para ver que todo lo que fuimos viendo compartimentadamente tiene relación entre sí, y que quienes formamos SAS, CEPEA, CESMI, SET0, el equipo latinoamericano de justicia y género, la consultoría de UNICEF, y todos los que hemos estado presentando en estas semanas, OMEP, que están desde el primer día validando el diagnóstico y acompañándonos a diseñar este espacio que compartimos,
estamos a disposición para contestar todas las preguntas y sacar en limpio un poco qué nos queda este espacio de un mes que nos hemos puesto en común. Sin mucho más, e incluso también adentrándonos, siguiendo con lo rural, pero también con lo urbano, le doy la palabra a Nico. Súper, gracias. Y gracias por los aportes, el haber ahí compartido un poquito de la realidad del norte de Córdoba, de Salta, de San Juan, nada. Claramente el aporte de cada uno de ustedes nos va sumando a cuál es la problemática que tenemos a nivel Argentina, ¿sí? Que como les decía hace un rato, el problema es complejo, ¿sí? Es complejo y es grave. Según el último censo, 5.3 millones de personas no tienen acceso a agua segura en sus domicilios, ¿sí? No tienen agua segura en el perímetro de su terreno, 1 millón. 5 en su domicilio y 1 millón en el perímetro de su vivienda, ¿sí? Los problemas son distintos y muchos los mencionaron cuando armamos la nube al principio, ¿sí? Tienen que ver con el acceso, con las fuentes de agua, con la deforestación o con los proyectos megamineros, ¿sí? Pero vamos a ir trabajando algunos como para poder entender un poquito. En relación al acceso, más del 13% de las y los argentinos no goza de acceso permanente al agua, especialmente en las provincias que tienen que ver, como decía recién Gustavo, en el norte, en la región chaqueña, donde los datos alcanzan hasta el 41% de hogares sin acceso a agua, y con departamentos sumamente complicados como el caso de Rivadavia Banda Sur, en Salta, o los 3 departamentos del norte de Santiago del Estero, Copo, Alberdi y Pellegrini, el norte de Córdoba, con departamentos como Tulumba o Totoral. Formosa también entra en estas estadísticas que realmente nos hacen pensar en la importancia de este tema. Las fuentes de agua en Argentina básicamente están basadas en 2 fuentes. El agua superficial, que principalmente viene de la Cuenca del Plata, que tiene y necesita de importantes procesos de potabilización, y todas las industrias que tenemos alrededor de la Cuenca del Plata van como complejizando el acceso a un agua segura para las comunidades que vivimos y nos abastecemos de esa fuente. Por otro lado, tenemos el agua subterránea, que como decía Gustavo hace un rato, en Argentina tenemos graves problemas de contaminación natural por cosas como el arsénico, la sal, el flúor, que se presentan en grandes cantidades en nuestro país. En el caso, por ejemplo, de Salta, como les decía recién, que tenía el dato de la mesa del agua, en la zona de Rivadavia, Banda Sur, hay pozos de agua que llegan a tener la mitad de presencia de sal de lo que se encuentra en el agua de mar. Es tan alto que es la mitad de lo que encontramos en el mar. Realmente es agua que no sirve ni para, obviamente no sirve para el consumo humano, pero tampoco para la producción, ¿no? Es agua que está inutilizada, que no sirve tampoco para producir alimentos. Entonces realmente el problema, como vamos viendo, no es solamente el dónde, sino hasta dónde llega, cuál es el acceso, quiénes están más cerca o más lejos de ese recurso. Tenemos contaminaciones que son propias de la naturaleza y otras que se van generando por las industrias, ¿sí? Tenemos el problema de la deforestación, que también se da en gran medida y en el último tiempo en todo lo que es nuestra región del norte, y que viene generando un proceso importante en lo que es otro problema que se genera en función del acceso, no del acceso al agua, sino de la cantidad de agua, las inundaciones. Al deforestar nuestros bosques nativos, perdemos la capacidad de absorción del agua cuando llueve, entonces el agua escurre, pasa y genera inundaciones, y además de generar inundaciones, no se recargan las napas, y esto hace que aquellos que viven o necesitan del agua subterránea no puedan tener ese recurso disponible porque cada vez el agua se va más abajo, ¿no? Por ahí hay comunidades donde tenían o se abastecían de pozos someros a 30 metros, una cosa así, o perforaciones a 60 metros, y en la actualidad, por producto de la deforestación y esta escorrentía que se genera del agua, tienen que generar perforaciones de más de 100 metros para poder acceder al agua, que es muy caro y muchas veces no sabemos si va a ser agua de calidad.
porque como decíamos, podemos encontrar fuentes de agua contaminadas con arsénico, sal, flúor u otro tipo de cosas. Pasando un poquito a lo que es el ámbito urbano, en Buenos Aires tenemos también datos importantes y también centrados en lo que es el saneamiento. El 30% de la población del conurbano consume agua de fuentes comunitarias y son considerados pobres estructurales. ¿Esto qué quiere decir? Que son poblaciones o son comunidades en donde además de no tener acceso a agua, no tienen otras necesidades básicas cubiertas, ¿sí? No tienen acceso a la canasta básica o no tienen una vivienda adecuada. Y pues, esa es la definición de pobre estructural, que tienen más, ¿no? Más de 2 o 3 necesidades básicas insatisfechas. Y todo eso va generando un problema que claramente se vincula y potencia las problemáticas de salud, de acceso a la educación, de acceso al trabajo, etc. El 44% de las personas del conurbano bonaerense no tiene cloacas, y además de no tener cloacas, claramente estamos hablando de una población que tiene mucha población junta en un mismo lugar, entonces se generan contaminaciones de napas y se genera problemática en relación a lo que es la salud. Vamos a pasar al próximo tema, que es agua y seguridad alimentaria. Acá vamos a intentar revisar un poquito nuevamente, algunas cosas han salido en el contexto, en lo que ha ido contando Miriam, o lo que hemos visto en el video, lo que aportó Gustavo, pero bueno, ¿cuál es el vínculo y la relación que tenemos entre el agua y la seguridad alimentaria? ¿No? Que claramente es muy directo. En Argentina, como decíamos, el 13% de los argentinos no goza con acceso a agua segura, limpia y permanente. Esto tiene una repercusión directa en lo que es la inseguridad alimentaria y agrava los problemas de la pobreza estructural, como decíamos recién. Cuando hablamos de seguridad alimentaria hay que tener en cuenta 3 cosas. A ver, acá están. La disponibilidad, la estabilidad y el acceso y control. Cuando hablamos de la disponibilidad, estamos pensando en la disponibilidad que tenemos de los alimentos, y claramente el agua, además de ser un bien para poder producir alimentos, ¿sí? Un recurso, también es un alimento en sí. Y necesitamos tener el agua, es un alimento básico para nuestra alimentación, para nuestra nutrición y claramente para nuestra seguridad alimentaria. La estabilidad, que es el otro componente que se refiere a poder solucionar las condiciones de carácter cíclico o estacional. Esto que decía Gustavo y que también mencionaba Miriam hace un rato. Necesitamos entender en qué momento tenemos precipitaciones, en qué momento tenemos acceso al agua de lluvia, en qué momento no, y cómo hacerle frente a este tema, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones, tecnologías y gestiones podemos generar para poder lograr la estabilidad en el acceso al agua en los momentos en que no tenemos el agua estacional? El acceso y control de los medios de producción, que tiene que ver con el acceso al agua, pero también con la tierra y los insumos a la tecnología y otros para generar alimentos, ¿no? Esto también es sumamente importante porque muchas veces en este tipo de comunidades rurales principalmente pasa que el agua está por ahí, al estar fuera del territorio o al fuera del ámbito de la familia, tienen que ir a otro espacio a conseguir el recurso, muchas veces no está permitido o se generan otro tipo de complicaciones cuando entran algunas empresas en el lugar, entonces esto va generando un proceso de gobernabilidad complejo en relación al agua. Según la FAO, como decíamos al principio, el 70% de los alimentos que consumimos los generan la agricultura familiar, ¿sí? Los generan campesinos y campesinos en nuestro territorio. Sin embargo, el 70% del agua que tenemos disponible en América Latina se utiliza para la agricultura en formato general
el 20% solamente para el consumo humano y un 10% para lo que tiene que ver con industrias. En Argentina específicamente, el 20% se mantiene y hay una pequeña diferencia entre lo que es el agua para la agricultura y lo que es las industrias. Pero esto también nos pone otro punto a considerar, que es los distintos usos que le damos al recurso agua, ¿no? El agua no solamente sirve para alimentar, para la bebida, para el desarrollo de cada una de nuestras familias, sino que también es un bien que utilizamos para producir, ¿sí? Y eso entra en contradicción con las características que decíamos recién del derecho humano al agua. Necesitamos garantizar que el consumo sea real, que sea efectivo, que sea accesible, y que al mismo tiempo se pueda generar alimentos y en las demás industrias que necesitamos para producir y generar las distintas cosas que necesitamos en nuestro día a día. Antes de pasar a las buenas prácticas, vuelvo a abrir el micrófono a ver si hay preguntas hasta aquí, si hay dudas o algún aporte. Veo que hay cosas en el chat, pero no puedo leer. Acá dice Eugenia, no, perdón. Disculpen, pero tengo... Miriam, que se retiró por ahora. Gustavo, que menciona que se le puede dar las direcciones de mail para poder compartir material de Mesa del Agua. Por ahora, no mucho más. Pero nada, sobre estos datos concretamente que tienen que ver con el acceso a cloacas y agua en la provincia de Buenos Aires, también hace mención a la calidad del agua que vos mencionabas al principio como agua segura y demás. Además de arsénico, que por lo que pudimos estudiar en su momento afecta más o menos a 2,5 millones de personas en la Argentina, también en los diálogos salió la calidad del agua por metales pesados, incluso en el conurbano bonaerense. Alguien en el diálogo comentó que se hicieron testeos de agua en determinados lugares y que no era apta, por ejemplo, en lugares donde se supone que deberíamos darla por apta, ¿no? Y hace estos problemas de salud que mencionaba Miriam, pregunto digamos, a los participantes y a los compañeros si conocen de su trabajo, más allá de las áreas que ya hemos mencionado, en áreas urbanas, si han tenido alguna experiencia de agua asociada a problemas de salud, agua asociada a problemas de seguridad alimentaria que afecten el accionar, digamos, y la vida cotidiana de las personas y las familias. ¿Alguien que se anime por ahí? Jovita dice que sí, que conocen experiencias. Ella mencionó hace un rato que estaba en Salta, y si tenían algún aporte más con respecto a lo que mencionó Nico en relación a los problemas tanto de áreas rurales como de áreas urbanas, ¿no? Yo, mientras que van pensando, voy a sumar otro tema que tiene que ver con... Sí, dale. Sí, acá el problema del agua que tiene, por ejemplo, acá en la ciudad de Tartagal, Salta, es el tema de que tiene mucha lavandina, mucho cloro. Y bueno, en las comunidades cuando la toman directo del caño, los niños viven con diarrea por el agua. Diarrea. Sí, y del campo que contaban, la verdad que no tenían problema. Yo recuerdo que por lo menos mis hijos no se enfermaban y los que vivían cerca tampoco, con el tema del agua, porque era pozo de agua, digamos. Y después se recolectaba en tacho, lo que es agua de lluvia, pero el agua de lluvia se la hacía hervir antes de consumirla. Gracias, Jovita. Acá Verónica de Sembrando Oportunidades está mencionando que está sin micrófono, pero aporta que donde ellos trabajan en Berazategui tienen muchos problemas en la piel, todas las familias, y creen que es por el agua, ¿no? Les salen granos en distintas partes del cuerpo que muchas veces se infectan. No hemos conseguido a nadie que se preocupe e involucre. Ni siquiera tienen remedios para darles o cremas en las salas, ¿no?
o sea, los problemas asociados al agua contaminada o al agua no segura, a problemas de la salud, en este lugar del conurbano, en la zona sur del conurbano, está asociado concretamente a problemas en la piel. Nico, no sé si tenés algún Sí. aporte. No, lo que quería decir es esto de retomar algo que dijimos al principio. A ver, la problemática del agua, como decimos, es compleja. Es algo que lo decimos todo el tiempo, pero es real. No solamente es el acceso, no solamente es la disponibilidad, no solamente es la contaminación natural, también es el uso que le damos. Algo que no hemos mencionado ahora, pero que es algo que nos va a empezar a preocupar, y mucho en Argentina, por ejemplo, hay una tendencia mundial a pasar de las energías fósiles a las energías limpias, ¿no? Al uso de la energía solar. Y ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver con el agua? Todo. En el norte de nuestro país, Argentina, Chile y Bolivia tienen las reservas más grandes del mundo de litio. Para poder extraer el litio necesitan toneladas de agua, y toneladas de agua que es agua limpia y que no se está utilizando para el consumo humano, para la producción de alimentos, se va a estar utilizando para generar energía, ¿sí? Para poder extraer un mineral y generar energía. Entonces ahí también hay que empezar a ver justamente estas soluciones que tenemos para responder a un problema eléctrico, un problema de matriz energética que tenemos a nivel mundial, en qué forma también va a estar afectando a las comunidades que viven en esos territorios, que en general son comunidades indígenas, las que dependen de esas fuentes de agua, y qué cosas van a quedar como positivas para nuestro país si es que se sigue adelante con este tipo de emprendimientos, ¿no? Simplemente ponerlo en discusión, ponerlo en la mesa. La problemática del agua, como digo, toca un montón de aspectos de nuestra realidad, algunos que por ahí ni siquiera los tenemos en mente, pero realmente está presente en cada uno de nuestro día a día, ¿sí? En cada uno de nuestros, en la construcción de nuestro celular que tenemos en la mano, está presente el agua, ¿no? Acá sumo, Nico, otros aportes que el chat se puso muy activo. Gustavo suma nuevamente sobre Salta. Hay un enorme sector que en el verano, otoño recibe el agua en gran cantidad de elementos en suspensión que hacen casi imposible beber el agua. Celina aporta Córdoba, ya tenemos Salta, Córdoba, teníamos a Miriam al norte con Tulumba. Celina Novelli menciona, en Córdoba capital el agua de red siempre tiene olor y color, mucho más cuando empieza la temporada de pileta. El filtro doméstico dura solo un mes y a veces menos. Yo vivo aquí hace 12 años y me costó un año entero, teniendo dermatólogo y gastroenterólogo, adaptarme a esta idea. Valeria Telechea, de nuestra gran amiga del equipo latinoamericano de Justicia y Género, aporta: hola, buen día, comparto lo compartido por Verónica, participo en un espacio en la Ribera de Bernal, esto se refiere a Berazategui y el aporte que hacía la compañera sobre los problemas en la piel, en la Ribera de Bernal, y esas afecciones son muy comunes por los altos niveles de contaminación del agua. Verónica había agregado, además de que estas familias de las que había hablado viven cerca de un arroyo. Esto también yo lo he visto personalmente en territorio en Lomas de Zamora, también en zonas que viven cerca de arroyos contaminados, ¿no? La tierra y los desechos en las papeleras de la zona. Edith Piante también aporta, buenas tardes, también de Salta, el departamento de San Martín. Lo que se puede observar en las comunidades en cuanto al agua es que se observan en las comunidades rurales son casos de niños con diarrea o vómitos. Lo que se observa es que puede ser causa del agua, que es turbia. Lo que parecería, digamos, una idea de que el agua en un sentido así como muy general, en cada territorio se traduce en cosas muy concretas que afectan a la salud, a la seguridad alimentaria, a la producción, a la sostenibilidad del acceso. Lo que están aportando los compañeros y compañeras tiene que ver con esta línea que mencionas, Nico, digamos, qué tan segura es, los primeros principios que dijiste, que segura, asequible, con acceso, que permita ciertas garantías de derechos, ¿no? Exactamente. Y ahí vamos revisando con los aportes de cada uno justamente esto, cómo lo vemos
al agua presente en cada uno de estos problemas, ¿no? Que son distintos, son muy específicos de cada lugar, y también por eso cuando vamos a trabajar en la problemática del agua, y ya yendo a cómo solucionar cada uno de estos problemas, tenemos que hacer un trabajo muy situado. Tenemos que entender cuál es el problema específico de la comunidad donde estamos trabajando. No hay una receta para todos los problemas de agua, una receta común, ¿sí? Necesitamos entender el territorio con el que vamos a trabajar, cuáles son los actores que están implicados, e intentar siempre, en la forma en que se pueda, integrar a distintos actores, tanto públicos como privados, en ese tipo de soluciones, porque como decimos, es un problema complejo y que tiene intereses en distintas aristas, ¿no? Hablamos de lo económico, de la salud, de la nutrición. Entonces necesitamos también que la solución, esas instituciones, esos actores, también estén presentes y puedan tomar parte de esa solución. Yendo a algunos casos concretos, primero mencionar que soluciones hay múltiples, variadas, tenemos un montón, hay muchas acciones que se hacen en el tema para solucionar el problema del agua. Acá tenemos algunas: sistemas de agua para producción animal, como bebederos eficientes, sistemas de riego por goteo para poder eficientizar el uso del agua para las huertas y la producción, bombeos de agua, no solamente el bombeo eléctrico, sino también bombeos o técnicas que son más apropiadas y de autoconstrucción por las comunidades para poder elevar el agua a un tanque, captación del agua de lluvia, que es un poco la experiencia que traía Miriam y que también fue compartiendo Gustavo, la captación del agua de lluvia, o de los sistemas de potabilización, que son muchos y depende de qué tipo de agua estamos potabilizando, ¿no? Si estamos hablando de una potabilización o tratar el agua en términos bacteriológicos o en términos de minerales, ¿sí? De minerales pesados. Son distintos sistemas, algunos más complejos y otros más simples. La gestión social del agua, de vuelta, como decía recién, es parte de la solución y es algo que tenemos que observar, ¿sí? El problema del agua tiene toda una raíz natural, pero también la inequidad en la distribución y los distintos usos, entonces necesitamos siempre trabajar la gestión del agua para darle una solución. Eso es algo que no importa la técnica que utilicemos, siempre tenemos que incorporar la visión de la gestión social. Ahí van a ver al último que dice plataforma del agua y hay un link. Eso es un espacio, una plataforma que lanzó el programa Set0 hace un par de años atrás, en donde se sistematizaron más de 150 experiencias de trabajo, ¿no? en distintas problemáticas del agua. Más o menos hay unas entre 5 y 10 entender distintas herramientas, tecnologías y organizaciones que están trabajando en la problemática del agua para generar soluciones en todo nuestro país. Está bueno, no está tan actualizado, digamos, es algo que tiene ya 10 años, pero sí hay material después como para que puedan revisar de si quiero entender sobre temas de bombeo, bueno, tenemos información concreta, si queremos trabajar en temas de producción, en temas de saneamiento, hay experiencias concretas con datos y contactos que podrían tener a mano, ¿sí? Para poder generar después o pensar alguna solución específica para la zona donde están trabajando. Les paso un videíto para la primera experiencia. A ver si puedo salir. Que es en el caso de Tulumba, justamente cómo se generó el proceso y qué es lo que estuvieron haciendo, de qué se trató el proyecto específicamente. En el marco del programa Set0, Fundación Plurales y Villa del Sur se unen para crear la campaña
Unidos por el Agua, para que más familias de comunidades rurales aisladas accedan a agua segura. De organizaciones sociales, empresas, gobierno, universidades y comunidades involucradas para generar nuevas soluciones sociotécnicas de acceso al agua. Trabajamos en Tulumba Norte, donde 100 familias de 11 parajes se sumaron a la autoconstrucción de cisternas para la recolección de agua de lluvia. ¿Cómo funcionó el sistema? Nos organizamos con la comunidad para evaluar distintas opciones de tecnologías para acceder a agua segura. Elegimos la cosecha de agua de lluvia mediante la autoconstrucción de cisternas de placas. Realizamos capacitaciones y construcciones de cisternas, canaletas y bombas de agua, para que diferentes miembros de la comunidad pudieran formarse como técnicos especializados. Cada cisterna se construye de forma colectiva. Participa la familia, los vecinos, voluntarios y los constructores capacitados. Al mismo tiempo, realizamos talleres y capacitaciones en el cuidado y tratamiento del agua. El agua es un derecho. Bueno, el videíto un poquito para graficar el proceso que se desarrolló en Tulumba Norte, ¿sí? Ahora les voy a compartir, a ver si puedo, acá. Un poquito les voy a compartir esto de cómo funcionó el programa o cuáles fueron como los pasos que se fueron siguiendo, ¿sí? Como para que podamos tener en cuenta en un proyecto concreto de acceso a agua, qué cosas entraron en el juego. Primero, esto que les decía hace un rato, la articulación público-privada es fundamental cuando trabajamos en problemáticas de acceso a agua. Necesitamos que tanto actores públicos como por ejemplo la comuna u organizaciones como el INTA, organizaciones técnicas del Estado puedan participar de ese proceso y también de las organizaciones locales, ¿sí? Y escuelas, en este caso, por ejemplo, en el caso de Tulumba Norte, la escuela técnica de la zona de Tulumba fueron los que diseñaron, armaron y produjeron todas las canaletas que se utilizaron en las 100 familias que tuvieron las cisternas, ¿sí? Entonces también se involucró la escuela con algo concreto para participar del proyecto. El objetivo, como escucharon en el videíto, fue construir 100 cisternas de placa para 97 familias y 3 escuelas rurales, y a partir de eso generar acceso para el consumo, y a partir de que se terminaron de construir y tuvieron la posibilidad de tener agua para consumo, empezar a pensar proyectos productivos, locales, familiares, que les dieran la posibilidad de generar alimento, en algunos casos excedentes, y poder salir y vender esos alimentos en el pueblo, como decía Miriam, que estaba hablando del pueblo de Tulumba, ¿no? Porque estas son parajes rurales a unos 20, 25 kilómetros del pueblo de Tulumba. ¿Cuáles fueron los pasos? Primero hubo un diagnóstico comunitario, se puso sobre la mesa cuál era la problemática específica del acceso al agua en la zona, y sobre esa problemática específica se presentaron distintas soluciones tecnológicas a ver cuáles eran más adecuadas para la comunidad, cuáles creían ellos que iban a ser más adecuadas según sus usos y costumbres, porque también acá hay en lo que tiene que ver con los alimentos, el acceso al agua, la producción, la costumbre y los hábitos que tienen las comunidades es fundamental para después no generar cosas que las hagamos, las dejemos y en un mes no funcionan más, ¿no? Ha pasado mucho eso en el ámbito del trabajo territorial cuando abordamos estos temas. Es necesario ahí definir con la comunidad qué tipo de tecnologías creen que van a ser más apropiadas para su propio territorio. Se firmaron compromisos en donde cada una de las instituciones locales que se sumaban o las que eran de afuera
aportaban algún recurso específico, en algunos casos económicos, en otros técnicos, en otros de trabajo, etc. Y se fueron desarrollando capacitaciones para poder desarrollar el problema. Perdón, la solución al problema, que fueron las cisternas. En el caso concreto de Tulumba se seleccionaron cisternas de placa, que son las mismas que claramente contaba recién Gustavo, están trabajando en la mesa de gobernanza del agua en Salta, ¿sí? Son cisternas de 16.000 litros que se autoconstruyen con la comunidad. No solamente es la cisterna, sino que son las canaletas, la adaptación de los techos para poder recolectar el agua, y un proceso de concientización local de cómo usar esa agua una vez que la tengan, para que realmente les dure en los momentos en que van a tener sequía, o que ya sabemos, cada uno de estos territorios en general tiene 1, 2, 3 meses de lluvia y los otros no. Entonces, bueno, cómo gestionar el agua para que nos pueda alcanzar durante todo el año. También se tuvo en cuenta de que puede ser que se den momentos de sequía extremos, ¿no? En donde la lluvia no alcance para el uso que le dan las familias o las necesidades que tienen las familias sobre el acceso al agua. Sin embargo, en este caso, esta tecnología lo que nos permite es tener un reservorio de 16.000 litros, amplio, seguro, cerrado, como decía Miriam, que nos permite que, si no llueve, al mismo tiempo la municipalidad, en ese caso de Tulumba, podía hacer entrega con camiones cisternas de agua a estas familias y tener un lugar donde la podían almacenar. Antes de las cisternas, lo que tenían las familias en general eran tachos o tanques de 1.000 litros, pero claro, el camión cisterna tiene hasta 20.000 litros que podía llevar, ¿no? Y las familias no tenían a dónde almacenarlo. Entonces, los costos de la movilidad, más piensen en estos espacios rurales en donde los caminos no son adecuados. Bueno, había mucha pérdida, ¿no? Tanto económica como de la misma agua, para poder solucionar el problema, y la cisterna nos genera como esa garantía. En los momentos en que llueve es un lugar apto para recolectar el agua de lluvia, en los momentos en que hay sequía es un lugar apto para poder almacenar agua que la envía la comuna. Claramente era parte de los compromisos que se habían generado para poder solucionarlo y generar la permanencia del acceso al agua, ¿no? Este acceso continuo en el tiempo que decíamos que tiene que ver con el derecho humano al agua, para todos los habitantes de esta zona. Nico, te interrumpo un segundo por dos cosas. Un aporte que hace a dos aportes que tienen que ver con situaciones urbanas, ¿no? En Venado Tuerto, en Santa Fe, hay un comentario de Ruth Covertor que dice: tenemos graves problemas con el arsénico, el agua potable es escasa, se usa solo para consumo familiar, y la red solo en el centro. En las periferias hay canillas comunitarias. Y pensando en estas familias el arroyo cercano a que viven en Berazategui, o los casos que aportó Valeria, yo me pregunto, estas cisternas, si son una tecnología adecuada para este tipo de situaciones. Y mi segunda pregunta, asociada a estos comentarios y aportes, tiene que ver con esto que hablabas del enfoque situado y los compromisos con los gobiernos municipales como política pública local. Digamos, ¿qué efectividad ha tenido eso en la experiencia de Set Zero? Y concretamente, si conoces situaciones con tecnologías similares que sean adecuadas a agua con arsénico o agua contaminada, ¿no? Esto de que el municipio lleve con un camión cisterna agua segura. Bueno, primero dos cosas. Primero, entender que esta tecnología de las cisternas no es algo que hayamos inventado en Argentina. En general, tanto en Salta como en Córdoba, y en Santiago del Estero también se está trabajando con este tema, y en otras provincias, es algo que hemos aprendido principalmente de una experiencia de Brasil, ¿sí? Una experiencia que se llama ASA, un programa, 1 millón de cisternas, así se llama el programa, que es una experiencia que se inició con organizaciones sociales y el Estado de Brasil, el Estado Nacional, y que ya lleva más de 25 años de trabajo, ¿sí? Han desarrollado más de 1 millón de cisternas en lo que es el semiárido brasilero, de estas del tipo familiar, que son las de 16.000 litros, y han seguido a un segundo estadio, que son las cisternas productivas, las cisternas de 52.000 litros, para también abastecer a estas familias de agua específica
para la producción. ¿Qué aprende? O sea, nosotros cuando planteamos el proyecto, ¿qué es lo que aprendimos desde el de Brasil? Que era necesario y claro justamente esto, el incorporar a los gobiernos locales con compromisos específicos. En el norte de Córdoba es algo que funcionó y que funciona, es algo que sigue existiendo, porque la realidad es que el municipio, primero partamos de la base, el derecho humano al agua, al ser un derecho, tiene que estar garantizado por el Estado. Por lo tanto, todo lo que hagamos desde las organizaciones sociales, desde el tercer sector, por así decir, o desde la ciudadanía, es algo que aporta, pero la responsabilidad primera es del Estado, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es ofrecer una solución conjunta y en general, como decía en un primer momento, la problemática del agua necesita de esa articulación para que se pueda generar una solución sustentable en el tiempo, ¿sí? Y en general los municipios lo entienden y se comprometen con esas cosas, porque si no les sería, el generar otro tipo de solución sería muchísimo más costoso e inviable para el municipio. Recién yo les decía que los camiones cisterna es algo que el municipio ya hacía, digamos, el municipio llevaba agua en los momentos de sequía, de hecho en el 2007, en este momento crítico que tuvieron en el norte de Córdoba, el municipio abastecía de agua a las familias. Lo que pasa es que lo podía hacer de una forma que no era eficiente, realmente le salía muy caro, se perdía agua en el proceso, no era agua segura porque no había un reservorio específico para tener el agua, era donde podían, algunos tenían una pileta pelo pincho, otros tenían el tanque de 1000 litros, los tachos hasta de agrotóxicos en algún momento que se usaban en las zonas cercanas eran utilizadas para guardar el agua, ¿no? Entonces eso también generaba problemas de salud, y que en última instancia el que termina resolviendo esos problemas o el que debería hacerse cargo también es el municipio o el gobierno más cercano local, ¿sí? Entonces este tipo de soluciones generan una solución para la comunidad, pero también para el propio Estado, porque muchas veces no sabe cómo actuar solo frente a esta problemática, ¿no? Le estamos generando como una solución y vienen funcionando. Las cisternas funcionan como solución en ámbitos donde hay arsénico, pensando en que, por un lado, estamos incorporando la recolección de agua de lluvia como otra fuente adicional al agua que tiene la familia en ese lugar, ¿sí? En el caso de Salta, lo que hemos hecho en algunos lugares, en Santiago del Estero igual, se generan las cisternas y tienen el agua que está contaminada por arsénico. En algunos casos llegamos a trabajar con la comunidad y con el gobierno local para que puedan entender también cuál es el nivel específico de arsénico que tienen, y en algunos casos se pueden hacer mezclas de agua, ¿no? Porque eliminar el arsénico del agua es muy difícil, es complejo y es súper caro, ¿sí? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y la forma más fácil, muchas veces, dependiendo de la cantidad de arsénico que tiene el agua, es mezclarla. Hay un mínimo de arsénico que nosotros podríamos consumir sin que sea nocivo para la salud. Entonces, si mezclamos esa agua con arsénico con agua de lluvia, podemos incorporar un poco de agua con arsénico en una medida en que no sea negativo para la salud, ¿sí? Creo que era 0,5. Exactamente. Sí. Igual eso necesita de un análisis específico, situado, porque no en todos los lugares tenemos la misma cantidad de arsénico. En Argentina varía bastante y hay lugares en donde eso no sería posible por la cantidad de arsénico que tienen o la cantidad de sal, ¿no? Que también es otro de los temas importantes por contaminación natural. Perfecto. ¿Algún aporte más, dudas? Tenemos acá una tecnología posible, un enfoque posible para pensar más estructural y sistémicamente los problemas en barrios, localidades, parajes. Obviamente el Estado es el que puede hacer 1 millón de cisternas, nosotros Claro, estamos pensando en enfoques va a ser, situados, ¿no? exactamente, el Estado va a ser el que pueda generarle escala a este tipo de soluciones, ¿no? Está claro que nosotros como sociedad civil no podemos generar o garantizar programas de ese estilo con una escala alta, pero sí podemos trabajarlo localmente, situadamente, y generar soluciones que además se van volviendo
como inspiradoras en cierta forma, ¿no? El caso de Brasil no solamente se ha replicado en Argentina, se ha replicado en Paraguay, en Bolivia, en distintos sectores de lo que es el corredor seco de América Latina. Entonces, eso va sumando experiencias que podemos compartir y generar eso, soluciones que estén pensadas también para cada uno de los territorios. Perfecto, avanzamos, no hay aportes adicionales. Bueno, acá simplemente contarles algunos de los cambios que se fueron generando y que pudimos ir evaluando a partir de que se terminó el proyecto. Por un lado, se mejoró la situación de acceso al agua en más de 2.000 personas, 500 de forma directa, que son las que tenían las cisternas en sus casas, y 2.000 pensando en las cisternas públicas, por así decir, que estaban en colegios o en dispensarios de la comunidad, que también garantizaba acceso a ese tipo de población un poco más amplia. En relación a la producción, aumentó un 45% de familias que pudieron mejorar las huertas, la tenencia de animales de granja, ¿no? En cada una de sus familias. Y también tiene consecuencias directas cuando trabajamos de esta forma, articuladamente, gestionando redes, que es lo que estamos intentando hacer también desde SAS, ¿no? Aportes específicos en la capacidad local. Todo esto va disminuyendo la vulnerabilidad social que tiene la población y por tanto aumenta la capacidad local de cada una de estas comunidades y de estas familias para poder afrontar otro tipo de problemas u otro tipo de derechos a los que queremos acceder a partir de que ya tenemos el agua. Como decíamos, es una de las cosas básicas para poder acceder y accionar sobre otro tipo de derechos, ¿sí? La comunidad también se vio fortalecida por un aumento de la cohesión social, hubo intercambios, trabajos concretos para poder definir la tecnología y para poder a partir de eso generar estos compromisos en donde cada uno de los actores ponía algo para solucionar el problema. Y como dijo Miriam, se generaron organizaciones locales, una organización específica de mujeres a partir del trabajo que se desarrolló con el acceso al agua, y de esa organización de mujeres también salieron grupos de cambio rural que después se fueron organizando en organizaciones específicas locales para trabajar temas en relación a la producción alimentaria local. Nico, te pongo acá Sí. una muy buena pregunta. Dice, ¿cómo se puede hacer, cómo se podría hacer si es el Estado, si el Estado no hace el control del agua? Por ejemplo, si hay niveles de arsénico en el agua, ¿hay algún método casero de saber si el agua tiene arsénico o no? O sea, ¿cómo hacer ese diagnóstico de cómo es la situación del agua en un lugar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué recomendaciones tenés al respecto? Bueno, en relación al arsénico, la verdad es que necesitamos de un análisis concreto y en laboratorio para saber la cantidad de arsénico que se tiene, no es algo que caseramente podamos hacer. En general, las poblaciones saben qué tipo de agua tienen o están tomando, las que tienen arsénico, las que tienen sal. Hay algunas cosas concretas, como para decir, en general cuando el agua tiene arsénico es más dulce, de hecho es rica el agua con arsénico, y eso es un problema, porque la gente está acostumbrada por ahí a tomar agua con arsénico, y pasar al agua de lluvia con lavandina, con cloro, ese tipo de cosas, entra en contradicción con ese gusto al que estaban habituados, ¿no? En el caso de la sal, claramente es algo que también se distingue, pero ahí lo principal, o por ahí lo que nosotros hemos encontrado como una forma rápida de accionar en el territorio, es encontrar una organización estatal, como por ejemplo el INTA o el INTI, que tienen los recursos para poder hacer esos análisis, y que muchas veces son organizaciones que están más cerca de la población, que tienen un contacto directo, que sabemos quiénes son los responsables de esas oficinas locales, y podemos tener una llegada que nos permita hacer alguno de estos análisis y tener la información concreta, ¿sí? Es decir, de las 15 estaciones experimentales que tiene el INTA en todo el país y las delegaciones regionales del INTI, uno puede recurrir a ellas y pedirles un análisis del agua del barrio, paraje o comunidad que uno acuerde. Sí, Ese sería el mecanismo. Exacto, y en algunos casos ellos cuentan ya con un análisis, por ahí no hacen el análisis hoy, pero ya lo tienen ese dato. ¿Se entiende? Buenísimo, buenísimo recurso saberlo. Sepan eso,
Hay 15 estaciones regionales, tienen los datos de contacto, están en la página del INTA, lo mismo con el INTI, es un recurso para saber en dónde están parados en cada comunidad. Busquen en la estación experimental más cercana que les permita contribuir a hacer ese diagnóstico, que era el paso necesario que mencionaba Nico en la diapositiva anterior. Sí, de hecho tienen información que es súper útil para ese diagnóstico en relación a otros temas, como por ejemplo la precipitación media anual, cuáles son los ciclos de lluvia. Muchas veces esta información también la tiene la misma comunidad, obviamente saben cuándo llueve, cuándo no, es algo más o menos cíclico, pero la información concreta también está y nos puede ayudar a entender, por ejemplo, si vamos a crear las cisternas, una parte importante de ese sistema de cosecha de agua de lluvia es el techo. El techo se define, la cantidad de superficie que necesitamos para llenar la cisterna, se define en función de la cantidad de lluvia que tenemos al año, ¿no? Entonces ese dato también es necesario en este sistema tecnológico que estamos presentando, ¿no? Y es información que seguramente el INTA o el INTI van a tener disponible como para poder sacar ese cálculo que es muy simple, pero que necesitamos tener. Marcelo, esperamos haber respondido a tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre cómo hacer un diagnóstico de la calidad del agua? Marcelo dice gracias. Tenemos recursos que a veces no sabemos que tenemos. Es bueno hacer estas preguntas. No den nada por sentado, pregunten. Para eso estamos acá, para buscar juntos soluciones. Tener acceso a la red pública de agua sería lo ideal, a veces no lo es. Con datos viejos del censo sabemos que, por ejemplo, el Chaco tiene hasta un 43% de población de hogares que no acceden al agua de red pública. Pensar juntos soluciones es una medida que tenemos que tomar, ¿no? Exactamente. Bueno, pasamos al otro ejemplo. Módulos sanitarios. Este es un ejemplo, una buena práctica que se viene gestando en Buenos Aires, que lo lleva adelante una organización que se llama Horizontes de Máxima. Y antes de pasar a esto, un dato curioso, ¿sí? Acá ven al señor presidente Domingo Faustino Sarmiento, y solamente para contarles que en Argentina, luego de la fiebre amarilla, ¿sí? Y cólera que tuvimos allá en el 1800 y donde murió más del 10% de la población de Buenos Aires, es que se pone en relieve la necesidad de empezar a trabajar en el acceso al agua y el saneamiento. Y a partir de eso, ¿sí? Se generan las primeras redes de agua en Argentina, principalmente en Buenos Aires, y la primer red cloacal, que de hecho fue anterior a ciudades como Nueva York, ¿sí? Ahí también como para entender cómo una problemática distinta, ¿no? Era el acceso al agua, pero sí detonó esta necesidad de pensar la gestión del agua de una forma ordenada y empezar a planificar, ¿no? Claramente eso fue en el 1800 y actualmente nuestra realidad no es tan así. En aquel momento fuimos pioneros. Acá, como les decía, en aquel momento fuimos pioneros. Actualmente, según los últimos datos del Censo Nacional, más de 6 millones de personas no tienen baño directamente en su domicilio, ¿sí? Y esta es una situación que se evidencia más en las zonas rurales, claramente, y en los asentamientos marginales importantes de nuestro país, como en partes del conurbano bonaerense. El programa Módulos Sanitarios se crea con el objetivo de proveer de baños y cocinas a las familias que no dispongan de este espacio indispensable. Esto es lo que los arquitectos dicen el módulo húmedo de nuestras casas, ¿no? Que es algo que muchas veces falta en las viviendas más precarias. Y la intención con esto es mejorar las mínimas condiciones de higiene y habitabilidad de las familias. En cada uno de los módulos se gestiona el servicio de agua fría y caliente y se deja una instalación a un pozo ciego que también tienen la posibilidad de que si en algún momento viene la cloaca puedan hacer una instalación directa, ¿sí? ¿Cómo funciona este programa, el programa de módulos sanitarios? Acá vamos a ver que se repiten un par de cosas.
y es, primero, que hay un área social fuertemente y diferenciada de la técnica, ¿no? No es lo mismo que veíamos recién, pero muy parecido. Necesitamos trabajar la parte sociocultural primero para entender cuál es el problema local, hacer un relevamiento de la situación de las familias, en este caso lo llaman censo, nosotros decíamos en el caso anterior el diagnóstico comunitario, pero es la misma idea. Y con esta información poder definir prioridades, ¿no? Con qué familias empezar, tal vez seguramente criterios de familias que tienen niños o que las mujeres están a cargo de la casa, etc. Un área técnica a partir de un equipo que puede diseñar o llevar adelante la construcción, pero siempre se hace con las familias involucradas. Nuevamente se incorpora la autogestión familiar como una parte importante de este programa o de la solución, y se articula con otros organismos, otras organizaciones, como por ejemplo Techo, gobiernos locales, para poder hacer también algunos convenios específicos a la hora de, si hubiera cloacas, poder hacer una rápida conexión, etcétera, etcétera. De hecho, ahí hay planificación. Si existiera esta posibilidad en un futuro inmediato, es algo que la Fundación necesita tener en cuenta para poder adaptar el módulo que están pensando. En este caso, el financiamiento, la Fundación se encarga de los materiales, pero también se le pide a las familias que puedan hacer un compromiso de al menos un 10% de los costos, y se les pide que antes de iniciar con las obras se genere el pozo ciego, a donde se va a desechar el agua residual. Y las instalaciones, como decíamos recién, tienen que ver con esto, con la cocina, con una pileta plástica, cañería de agua fría y caliente, el baño con inodoro, ducha, con las condiciones básicas que nos generen y condiciones de higiene y también de privacidad para las familias, que también es algo que decíamos era muy necesario, también teniendo en cuenta la parte de la problemática en función de lo cultural, y las visiones de género que tenemos que tener presentes en estos temas. ¿Cuáles fueron los cambios que se han generado hasta el momento a partir de módulos sanitarios? Se han generado más de 600 instalaciones, en más de 16.000 familias, y en el último tiempo, con la pandemia, además de los módulos, se incorporaron los kits de higiene y limpieza que fueron fundamentales para un montón de familias del conurbano bonaerense, para poder darle respuesta a la necesidad que planteaba el coronavirus. Se generaron articulaciones público-privadas, como decíamos recién, que es otra cosa necesaria en este tipo de proyectos, tanto para el acceso como para el saneamiento y la producción. Mejoraron las condiciones, obviamente, de salud, disminuyen las enfermedades, como decía Miriam, principalmente los niños. ¿Sí? Y otra vez, aumenta las capacidades locales. En la medida en que disminuimos la vulnerabilidad de las familias, aumenta la capacidad para poder acceder a otros derechos y generar otro tipo de soluciones. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esta experiencia o algún comentario. Estamos en los 10 minutos finales, así que está abierto a, digamos, a repasar, retomar los temas que les hayan quedado, concretamente sobre instalaciones sanitarias o sobre, sobre acceso al agua de consumo y producción, en preguntas sobre procesos concretos para poder llevar adelante iniciativas de este tipo. Dejamos un poco abierto el espacio para que compartan sus impresiones o experiencias en este tema. Claramente tiene un impacto en la alimentación, que es un tema importante para nosotros, en la producción de alimentos, que es un tema importante para SAS y para todos ustedes, en cuestiones de salud hay evidencias, en la construcción de evidencias. Chicos, la verdad es que tenemos muy pocas evidencias, es importante que este tema se visibilice, porque tiene muchas implicancias, poder producir, digamos, evidencias sobre qué es lo que está pasando en esto, desde el diagnóstico de qué tan segura es el agua que consumimos, de cómo cambiamos esas realidades, así que, y más en este momento donde la higiene es tan importante, donde la alimentación tiene tantas versiones de seguridad en cuanto al agua,
ustedes mismos han compartido impresiones sobre esto, pero bueno, dejo un poco abierta la palabra para que la tome quien considere, levantando la manito o pone el chat. Con el chat. Consultas, dice Celina. La mezcla de agua, esta que mencionabas vos, Nico, esta agua con arsénico y de lluvia, ¿también se puede acopiar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál sería la mejor opción en caso de no poseer una cisterna? ¿Cuál es la alternativa a una cisterna? El cuánto tiempo podemos tener el agua estancada, ¿sí? Porque es eso, agua estancada o reservada en un espacio específico y que siga siendo apta para el consumo, tiene que ver principalmente con dos condiciones: que ese espacio esté cerrado, y por eso decimos que la cisterna es una solución concreta y que responde a esa problemática, a ese problema. Y después que también incorporemos, por ejemplo, el cloro para poder eliminar las bacterias que se puedan haber generado. El tiempo, nosotros lo que recomendamos también cuando hacemos las capacitaciones en cuidado del agua para el consumo es, además de la incorporación del cloro, se les entrega un kit para poder medir el pH del agua, ¿no? Entonces con eso podemos saber la cantidad de cloro que tiene el agua, y eso nos va marcando también si hay necesidad de volver a poner cloro, ¿no? Pero en general el agua bien tratada en una cisterna debería tranquilamente poder estar ahí unos 3 meses. Si no tenemos la cisterna, podemos buscar otro reservorio. De hecho, la cisterna es como una evolución de lo que hemos conocido como la aljibe, ¿sí? Tradicionalmente, y que seguramente algunos de nosotros hemos visto en la casa de algunos de nuestros abuelos. El problema del aljibe podría llegar a ser que no esté cerrado, pero digo, puede ser la cisterna, puede ser el aljibe, puede ser, en el campo le suelen decir los piletones de ladrillo, que la idea es que esté cerrado, no abierto. Los tajamares, en donde se junta el agua que por ahí sale de las perforaciones, también podría ser. Lo que pasa es que en ese espacio es muy difícil justamente de tener esta primera condición, que es que sea un espacio cubierto, cerrado, que no le dé el sol, a donde no pueden ingresar los animales. Entonces eso va a hacer que el agua no sea apta. ¿Se entiende? Celina, no sé si respondimos tu pregunta. Dice que sí, gracias. Marcelo aporta conocer la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, y si el Estado estaría al tanto de todo esto. Importante que lo esté. Bueno, ¿Algún aporte más? Mientras que van surgiendo alguna pregunta, yo solamente sumar ahí una cosita. Esto de que seguramente alguno de ustedes se acuerda cuando estudiábamos ciencias naturales en el colegio, en la primaria, que en los manuales venía el tema de que el agua era un recurso renovable, ¿no? Bueno, el agua es renovable en la medida en que está bien gestionada, porque si no, no lo es un recurso limitado, ¿sí? Y que no lo conseguimos, no se produce solo en el ambiente. Entonces, por eso decíamos que la gestión social del agua es básica para poder solucionar este problema, ¿no? Todos los problemas relacionados con el agua tienen que tener un componente de gestión sociocultural, política, económica, de gestión de recursos. Si no, el agua pasa a ser un recurso productivo y por tanto limitado, y que lo vamos a perder en algún momento. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero me parece que uno por ahí a veces teniendo una canilla a la cual abrir o habiendo estado en lugares donde están estos problemas, digamos,
por ahí no pensamos que sea un problema que nos pueda tocar resolver, y que hay mecanismos para resolverlos, ¿no? Por ahí no es el mecanismo estructural que uno esperaría, pero sí hay mecanismos que llevan, como dice Nico, mucho trabajo sociocultural. El agua con arsénico dulce es rica, hay, digamos, mecanismos muy incorporados, como por ejemplo no comprar agua envasada, pero sí tomar gaseosas en su lugar, en lugares donde da miedo consumir agua porque tus hijos tienen diarrea o porque tienen algún mecanismo, y te sentís más seguro comprando una gaseosa que tomando el agua que tenés cerca. Lo importante del agua envasada muchas veces, especialmente en el abastecimiento de alimentos, mientras encontramos estos mecanismos, ¿no? Para poder resolver problemas situados acorde a las posibilidades de organizaciones civiles obviamente, consonancia y con compromisos estatales. El Estado municipal claramente es un actor importante en lo que Nico estaba contando, especialmente si las cisternas tienen que estar llenadas por camiones que provee el municipio. Así que pongo en común esto, ¿no? Me parece muy rico todo lo que salió, las preguntas que dispara, hablar de este tema, por eso le queríamos poner un espacio, y Nico era la cara obligada para eso, porque tenía mucho para enseñarnos. Así que nada, si tienen algún comentario final, paso el chivo para mañana. El chivo para mañana es que cerramos el capítulo Sistemas Alimentarios concretamente con el capítulo de comportamiento. Mañana nos van a acompañar las compañeras de CESNI nuevamente. Nos vamos a focalizar ya no solo en los entornos, o en de dónde salen los alimentos, o de dónde sale el agua, sino concretamente cómo nos comportamos al comer, y por qué tenemos las prevalencias que tenemos en los niños y en nosotros también, ¿no? Acá agrega, esperamos encontrarnos en los próximos encuentros para seguir compartiendo. Mañana es a las 10 horas, pues les recuerdo, y ya vamos a estar en nuestro encuentro número 7, creo que es, ¿no? Nico, no sé, la verdad es que hoy ha sido, no sé, me quedó en la cabeza así, con un montón de cosas para pensar. La verdad es que fue riquísimo y fue muy bueno poder concentrarnos solamente en este tema. Euge levanta la manito, Euge Concina. No, era nada más un aplausito de cierre, porque sí, la verdad que estuvo súper interactivo y gracias a todos los que participaron. Así es. Carolina, a ver, Caro levanta manito. Tenés la palabra, Caro. A ver, ahí está. Realmente muy bueno, dice Ruth. Alina, muchas gracias, fue muy interesante, sí, abre la cabeza para pensar. Analía también agradece. Les agradecemos a todos, es buenísimo que seamos tantos los que nos interesa, y que sigamos pensando y pensando proyectos. Otro chivo que paso, la encuesta que tenemos como herramienta de evaluabilidad ya está completamente abierta. Les cuento que antes podían ingresar solamente los primeros 2 módulos de respuesta, pero para conocernos mejor, lo que el programa les pide es que por favor la llenen, nos muestren sus iniciativas. Si son en agua, son también muy bienvenidas en relación con los sistemas alimentarios y la niñez. Nos es muy interesante y muy importante conocer sus experiencias. Está completamente abierta, pueden llenarla al 100%. Sepan que no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino que lo que nos da como programa es la posibilidad de conocernos y de saber en qué podemos acompañarlos de manera sostenida mejor, ¿no? Los invitamos a que ingresen a la página web. Ya tenemos nuestro primer mes y algunas encuestas ya ingresadas. Algunos de los que están acá ya la han completado y tienen su devolución. Sepan que no es llenar y queda ahí, sino que les va a devolver lo que ustedes completaron, cómo está la evaluabilidad de ese proyecto, y algunas recomendaciones, y que nosotros vamos a estar en contacto con ustedes, pero es una forma de que creemos, que nos conozcamos mejor, y de que creemos información de estos 9 temas que estamos viendo en conjunto y en cooperación. Así que les agradeceríamos mucho que la completen, y que nos conozcamos. Es una forma incluso de que cuando nos encontremos nos conozcamos sobre iniciativas concretas y hablemos de cosas concretas. Yo de mi parte no más que agradecer a Nico
nuestro socio también en Agua desde el primer día, somos un equipo que trabaja muy bien, y por todo lo que nos compartiste y tu generosidad, y a todos ustedes por seguir acompañando este ciclo, que me parece que da para muchísimo, y que esperamos sigan acompañando mañana, y Vale, que estaba, Vale nuestra compañera, para que sepan que somos un equipo, hoy no está solo Set Zero, ni solo Alimentaris, ni solo Potenciar, está el equipo latinoamericano de justicia y género, que nos va a estar dando el 11 de agosto, va a estar dando una charla sobre mujeres específicamente. Vale está por ahí, incluso es un aporte, así que de nuestra parte y de nuestro equipo, nada más que agradecerles a todos. Espero que tengan un rico almuerzo, y saludable. Muchas gracias, un saludo a todos y todas. Hasta mañana, gracias. Gracias. Adiós.